Pues buenos días. ¿Qué valoración hace sobre el tratamiento informativo de los casos de corrupción del Gobierno y del PSOE? Señor Carazo, si lo que usted me pregunta, entiendo, dadas las circunstancias que nos ocupan estos días, es por el caso del señor Santos Cerdán y del exministro José Luis Ábalos, yo le digo que mi valoración es positiva en relación con la cobertura que se ha realizado en el conjunto de la corporación, tanto la radio como la tele. Esta etapa de escándalos pasará, los españoles sabrán, pero la actual dirección de Radio Televisión Española pasará a la historia como cómplice de esa corrupción. Triste legado, señor López. Muy bien. Muchas gracias, presidente. Mire, lo primero que voy a hacer es felicitar de aquí a todos los profesionales de Radio Televisión Española por la independencia con la que han tratado este tema. ¿Y sabe por qué? Porque con un gobierno del Partido Popular no fue posible cuando se intentó informar sobre la Gürtel y otros casos que afectaron al Partido Popular. Eso para empezar. En segundo lugar, le voy a decir una cosa. Mire, me ha dicho usted que seguimos el argumentario de Ferraz. Vale, mire, me remito al 4 de septiembre de 2017. Televisión Española emitió como información propia el argumentario del PP sobre la declaración de Rajoy en el caso Gürtel. La denuncia del Consejo de Informativos, dice la redactora, que se negó a firmar la pieza al comprobar que el texto de la dirección coincidía con el emitido desde Génova. ¿Sabe lo que hicieron ustedes después? A la directora de contenidos informativos que le dio el argumentario para incorporarla a una pieza informativa, la nombraron consejera de Radio Televisión Española. Esa es la actuación que ustedes hicieron y la forma en la que tienen de dar lecciones en relación con la independencia de Televisión Española. Mire, le voy a decir otra cosa. Le pido que me indique un solo pronunciamiento hasta ahora del Consejo de Informativos con el que puedo tener una discrepancia en relación con la producción interna, externa de determinados espacios. Yo respeto su opinión y la verdad que me parece que ellos hacen su trabajo, nosotros hacemos el nuestro. Pero le pido que por favor me indique un pronunciamiento donde diga que los telediarios de Televisión Española están manipulados o que han sufrido manipulaciones como las que se produjeron en su época, señoría, como esta. Por lo tanto, yo le pido por favor que no haga un panorama apocalíptico de lo que son cuestiones que pueden suceder en un determinado programa y que son corregidas cuando se detectan. Muchas gracias. Gracias, presidente. Señor López, desde el Grupo Parlamentario de Vox queremos preguntarle ¿qué le parece la cobertura informativa que se está realizando en Radio Televisión Española acerca de los casos de corrupción que rodean al Partido Socialista, al Gobierno y a Pedro Sánchez? Gracias, señor Mariscal. Pues mire, que yo valore la cobertura siempre es un juicio de parte, ¿no? Yo creo que lo tiene que valorar la audiencia y creo que la respuesta de la audiencia ha sido muy positiva en estas últimas semanas. Muchas gracias. Mire, señor López, usted es Pedro Sánchez con 6 años de retraso. Hace unos años sabíamos que Pedro Sánchez cabalgaba a lomos de la mentira y ahora sabemos que cabalga a lomos de la corrupción. Y es posible que dentro de unos años, además de estar rodeado usted de mentira, también tengamos datos suficientes como para poder afirmar que también le rodea la corrupción. De momento estamos viendo cómo desde Radio Televisión Española los presentadores que usted ha colocado a dedo, es decir, sin pasar por una oposición, hasta hace unos meses trataban de ocultar los casos de corrupción del Partido Socialista y del Gobierno. Y ahora que ya no pueden ocultarlo, tratan de normalizar esa corrupción y de incluso justificarla. Ahora sabemos por qué ustedes contratan tantos programas a producción externa, a productoras privadas. Lo hacen porque saben perfectamente que los presentadores y los periodistas que hay en Radio Televisión Española que han entrado por una oposición no iban a caer tan bajo como para ser cómplices de un gobierno y de un partido que se comporta como una mafia corrupta. La contratan producción externa precisamente como una vía de acceso a auténticos mercenarios de la comunicación, mercenarios como Silvia Ichaurrondo, que amplificó el bulo de la bomba Lapa. O Ernesto Alcáizer, que hace unos días repetía una y otra vez que Pedro Sánchez es honesto, lo hacía en el programa de Malas Lenguas. O Sara Santaolalla, colaboradora habitual de Radio Televisión Española y que aplaudía a Pedro Sánchez después de su lamentable comparecencia donde Pedro Sánchez decía que después del verano íbamos a conocer a los verdaderos delincuentes, refiriéndose al Partido Popular y a Vox. Señalaba la supuesta financiación irregular de Vox, justo un día en el que 2 horas después, una tarde en la que 2 horas después,
la Fiscalía Anticorrupción archivaba la denuncia que había puesto el Partido Socialista, donde se señalaba una supuesta financiación irregular de Vox. Como dice el refrán, piensa el ladrón que todos son de su misma condición. Y al igual que el PSOE tenía a Leire Díez, usted tiene en Radio Televisión Española a Silvia Ichaurrondo, a Javier Ruiz, a Jesús Cintora, a Sara Santaolalla, para precisamente hacer el trabajo sucio. Y hablando de datos que demostrarán en un futuro que también a usted le rodea la corrupción. Señor Mariscal, el problema que tenemos usted y yo consiste en que para usted la única tele pública buena es la que está cerrada. Y eso, claro, pues implica que partimos de puntos de vista diferentes, ¿no? Cerrada o en mínimos, como lo que están haciendo con sus socios del Partido Popular con APUM. Mire, APUM en este mes de junio está en el 2,4% de audiencia. Televisión Española está en el 10,8% de audiencia. Se lo repito, señoría, el 2,4% de audiencia. Usted me dice que no le gusta la programación de Televisión Española, pero claro, yo luego entro en su Twitter y me encuentro que usted retuitea publicaciones que dicen, por ejemplo esta, del otro día: Ferreras, La Sexta y Cintora están haciendo más oposición a este gobierno que el PP. Así andamos en esta patética oposición pepera. Entonces, ¿qué quedamos? ¿Le gusta Cintora o no le gusta Cintora? Porque no termino de enterarme de si le gusta o no le gusta, porque me acaba de decir que lo hemos contratado para que defienda al gobierno, pero por otro lado, usted dice aquí en lo que retuitea que está haciendo el trabajo que no hace el Partido Popular. Por lo tanto, yo me confundo y ya no sé efectivamente si le gusta o no le gusta. Pero mire, yendo a los datos, mire, el jueves 12 de junio, el gran especial que hicimos después de la dimisión de Santos Cerdán, lo hizo la redacción de informativos de Televisión Española. Mire, obtuvo un 11,5% de cuota. La comparecencia del presidente del gobierno, el 14,7%. El día posterior, el viernes 13 de junio, la hora de la 1 de la señora Ichaurrondo lideró su banda de emisión completamente con una cuota del 17,2%. Mañaneros 360 lideró su franja de emisión con una cuota del 13,6%. Podría darle más datos, pero la realidad está ahí. La realidad es que Televisión Española está creciendo en audiencia, está creciendo en respaldo y luego le podré dar algún dato más en relación con ese reconocimiento. Muchas gracias. La Inspección de Trabajo ha concluido que la contratación de Silvia Ichaurrondo a través de su sociedad mercantil Sucum Comunicación ha sido irregular y esto obliga a Televisión Española a darla de alta en la Seguridad Social. Ustedes han recurrido a esta resolución, pero nos gustaría saber qué otras acciones van a adoptar al respecto. La contratación no fue irregular. Lo que ha dicho la inspección es que la empleada es por cuenta ajena y no por cuenta propia. Eso es lo que dice el documento de la inspección. Si quiere que hablemos de contrataciones irregulares, podemos hablar de contrataciones irregulares, pero en relación con este expediente, salvo que usted disponga de la resolución de la Seguridad Social, que yo la tengo, no ha dicho eso la Seguridad Social. Muchas gracias. Gracias. La contratación de Silvia Ichaurrondo es cuanto menos fraudulenta y además ha generado un debate ético sobre las contrataciones de personal como falsos autónomos, como usted dice, que parece ser el caso de Silvia Ichaurrondo, y además la ha llevado a no pagar los tributos porque, según consta, su sociedad cerró en 2023 con pérdidas. Eso a pesar del elevadísimo sueldo que percibe como codirectora y copresentadora de La Hora de la 1, un total de 537.000 euros por 2 años de contrato. La agencia tributaria considera un acto ilícito emitir facturas desde una sociedad por un servicio de carácter personalizado, que es lo que ha hecho la presentadora. Y según se deduce del artículo 42.1 apartado A de la Ley General Tributaria, ustedes serían responsables solidarios de esta deuda tributaria por colaborar activamente en la realización de una infracción tributaria y, por tanto, pueden ser igualmente sancionados. Y mientras Silvia Ichaurrondo no paga los impuestos, el resto de españoles pagamos hasta 87.000 millones de euros de más por las 97 veces en las que el número 1 de la banda de Puyol nos ha subido los impuestos, que luego se reparten vergonzosamente entre exministros, exmordidas de diputados como Cerdán o el pago de tarifas a las sobrinas de Ábalos. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Van a renovar en septiembre a la vocera de Sánchez para cubrir las mañanas de la 1 con nombres y apellidos? Bravo, yo le pediría que retire una de las cosas que ha dicho, que es llamar a una profesional la vocera de Sánchez. Me parece algo absolutamente despectivo, me parece algo que atenta contra el honor profesional que merece cualquier
profesional de Radio Televisión Española, lo hago con ella y lo haría con cualquier otro, porque usted simplemente tiene un problema. Ustedes tienen un problema con la señora Inchaurrondo, también lo tuvieron con el señor Broncano, lo tuvieron con el señor Fortes. Está publicado en prensa que antes de la renovación del Consejo de Administración de Radio Televisión Española, ustedes pusieron sobre la mesa que para llegar a un acuerdo esos 3 profesionales tenían que salir de Radio Televisión Española. Entonces me parece de mala cortesía parlamentaria referirse así a una persona en relación con un hecho que si quiere yo se lo explico, pero creo que las formas son importantes también desde el punto de vista parlamentario, por lo cual le pediría que retirase esa afirmación. Mire, señora Bravo, ha habido un problema en relación con la seguridad social, en relación con este contrato, y cuando tengamos una solución, hágame una pregunta por escrito, aunque no estemos en periodo hábil parlamentario, y por supuesto yo se la contestaré. ¿Sabe cuántos, como me ha dicho que estoy en el ITUMAS, quiero también poner en fin sobre la mesa determinados aspectos? Mire, de las contrataciones que se realizaron entre el año 2012 y 2018 en Radio Televisión Española, han devenido indefinidos no fijos, bien por resolución administrativa, bien por sentencia judicial, más de 70 expedientes, más de 70 contratos. Por lo tanto, señoría, yo lo que le quiero decir es que deje a un lado la cuestión personal que tienen con determinados profesionales de Radio Televisión Española y vamos a centrarnos en lo que es un problema contractual que resolveremos de la mejor manera. Muchas gracias. ¿Cómo está aprovechando la opacidad en la contratación que introdujo el Gobierno en Radio Televisión Española? Gracias, presidente. Buenos días, señora Montesinos, que como se suele sentar aquí no le veía. Pues mire, en primer lugar, un matiz. El Gobierno no cambió la ley de Radio Televisión Española, lo hizo el Congreso, convalidando un decreto ley, porque el Gobierno y el Parlamento no es lo mismo. Son dos poderes diferentes. Segundo, sí, bueno, no sé, yo estudié eso en Derecho Constitucional, a lo mejor ha cambiado, pero creo que no ha habido novedades. Y que las mayorías parlamentarias están para eso. Segundo, si me pregunta usted por cómo funciona actualmente la contratación de Radio Televisión Española, yo se lo puedo explicar con todo el detalle que usted quiera. Si me pregunta por el uso opaco de la contratación, obviamente no se lo puedo explicar por 2 motivos. Por 2. Primero, porque no existe, eso para empezar, y porque si se lo explico, entonces ya no sería opaco, como usted entenderá. Por tanto, yo me pongo a su completa disposición para explicarle cómo funciona la contratación de derechos de propiedad intelectual, que es a los que usted se está refiriendo, que fueron modificados por el Real Decreto Ley, y me pongo a su disposición para explicarle cómo lo hacemos. Muchas gracias. Se dedica toda la mañana ya a dar masterclass privadas a cada uno de los que les preguntamos, salvo eso sí, que sean de los grupos que sustentan al Gobierno, porque no nos responde a nada y dice que a todo nos responderá luego en algún momento determinado en particular. No, mire, para eso está la sesión de control de Radio Televisión Española. Y yo le voy a decir, el Real Decreto Ley, por cierto, que se hizo a medida, que se aprobó el día 30 de octubre, fecha que todos recordaremos, porque los grupos que en ese momento estamos absolutamente en contra de que se mantuviese el orden del día del Pleno, no asistimos a esa sesión. Era un Real Decreto hecho a medida para usted. Real Decreto que, por otro lado, le he de decir que lo aprobó el Consejo de Ministros, que efectivamente fue a pleno, pero que nosotros, mi grupo, junto con la Cámara, pedimos que se tramitara como proyecto de ley. Y todavía estamos esperando que ese proyecto de ley se tramite como corresponde y que podamos enmendarlo y presentar todas las... Eso sí, también a espaldas de la Administración, del Consejo de Administración, los contenidos de programación, los nombramientos de dirección y el organigrama. ¿Recuerda usted cuando dijo que sería un espacio plural, meritocrático, transparente y al servicio de todo Radio Televisión Española? Pues bien, ha contratado telepredicadores del sanchismo para opinión sectaria y manipulada de la realidad. Sí, telepredicadores del sanchismo en la nómina de Radio Televisión Española. Ha llenado la programación de programas de actualidad en los que los presentadores son activistas y los expertos ideológicamente sostienen siempre al Gobierno, o casualidad.
Empezamos la mañana con Silvia Uchaurrondo, que cada día actúa como la ministra número 23 del Gobierno de España. Eso sí, sin guardar la mínima compostura. Los telepredicadores del sanchismo siguen en los programas de la mañana, de la tarde y donde haga falta, porque con un gobierno en descomposición para ustedes vale todo y tiene que hacer la telepedro que no han querido los grupos privados. Eso sí, he de decirle que Sánchez no erró cuando le designó a usted, acertó. Porque está usted a la altura de lo que Sánchez esperaba, perfectamente alineado con el equipo de opinión sincronizada de Moncloa, no hay duda alguna. Fíjese, en España en la actualidad la lidera la corrupción del PSOE y del Gobierno. Begoña, el hermano de Sánchez, su fiscal general, los compañeros de coche, en la ruta de las primarias, Álvaro Santos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, gracias a sus productoras amigas a las que usted les ha entregado las llaves de Radio Televisión, ocultan la mayor trama de corrupción denominada por la justicia como una organización criminal. Y su consigna es ocultación, parcialidad y dependencia. Mire, lamentablemente con usted Radio Televisión no es motor de la industria audiovisual porque solo contrata a las 4 productoras amigas y a las internacionales. Dice, la esencia de Radio Televisión, esa de la independencia, el pluralismo, neutralidad, imparcialidad y rigor, esa la ha pervertido. Nada más y muchas gracias, presidente. Sí le voy a contestar, señora Montesinos. Sí le voy a contestar. Vamos a ver, en primer lugar, lo que le quiero decir es que no podemos pedir, pero le voy a contestar sobre lo que me ha preguntado, no sobre el discurso político. No podemos pedir resultados a la televisión pública y privarle de los instrumentos necesarios para poder salir al mercado audiovisual. Yo le pido que usted se comprometa aquí a que si su partido llega al gobierno algún día, va a reformar el sistema de contratación de Radio Televisión Española. Cuando ustedes lleguen, ¿no? Algún día llegarán, cuando lo decidan los ciudadanos. Entonces yo lo que quiero decir es que lo que no pueden hacer es pedirnos resultados mientras nos mandan al mercado con una mano atada y con una pierna rota, porque todos sabemos de qué va este juego. Llevamos ya mucho tiempo en el mercado audiovisual y sabemos de qué va este juego. Mire, en cuanto a la opacidad, todos los consejeros tienen acceso a la información, a la contratación. Hemos publicado el listado mensual de contratos de contenido. ¿Por qué no lo publicaban antes? En su época, en la época en la que ustedes controlaban Televisión Española, ¿por qué no lo publicaban? Y hablando de... y otra cosa que le quiero decir, porque no quiero quedarme sin tiempo. Ha dicho usted una cosa que es rematadamente falsa. Mire, ha dicho que yo blindo a presentadores amigos. Mire, yo no tengo ningún amigo presentador. Punto número 1. Y actualmente le voy a decir otra cosa. Yo le reto a que usted encuentre contratos con productoras que vayan más allá de 3 o 4 meses. De 3 o 4 meses. Porque es mi intención que las productoras también no se duerman en los laureles y tienen que trabajar por la audiencia lo mismo que trabajamos el resto. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Moraleja. Pequeño matiz antes de entrar al fondo de la pregunta. Del 2019 no, señora Moraleja. Del 2018. No, señora Moraleja. Señora Moraleja. Antes del 30 de marzo de 2018 se formularon las cuentas relativas al año 2017 y en esas cuentas hay las mismas advertencias que usted encuentra en las actuales. Pero, mire, tengo el documento, si quiere se lo dejo a la salida para que usted lo pueda comprobar. Muchas gracias. Bien, le voy a leer lo que manifiesta el ICAC en la consulta 129, resuelta hace unas semanas, de la que creo que no dispone ni usted ni sus auditores. Empieza. En relación con la consulta efectuada ante este instituto sobre el tratamiento contable de una liquidación de IVA recibida por parte de la agencia tributaria, que es recurrida, se manifiesta lo siguiente. Aquí queda claro que el caso consultado coincide exactamente con el supuesto de la corporación, una liquidación de IVA que ha sido recurrida. Pues la conclusión literal del ICAC dice: de acuerdo con lo anterior, la notificación de la agencia tributaria genera una obligación presente con presunción de validez, por lo que la empresa deberá registrar un pasivo si el importe es determinado y exigible, o bien una provisión en el caso de que el importe final o la fecha de exigibilidad pudiera variar. Señora Moraleja, respecto a lo que no me he leído, no lo valoro. Cuando me lo lea, lo valoro. Pero voy a ir a su pregunta, porque usted me ha preguntado qué procedimientos aseguran que las cuentas ofrecen una imagen fiel de la situación financiera. Le voy a decir un procedimiento que es como la prueba del algodón, que no falla, que en los últimos 8 años o 7 años, según se mire, ninguno de los consejeros nombrados por su partido, que son administradores,
han recurrido a la aprobación de las cuentas por parte de la Junta General de Radio Televisión Española. Si ustedes consideran que las cuentas están falseadas, tienen obligación de irse a los tribunales y no lo han hecho. Y en segundo lugar, mire, le voy a leer, ya que usted viene, me trae un papel, yo traigo otro, que es el informe de Ernst & Young, ¿no? Dice, en nuestra opinión, este es el informe de auditoría de este año. Sí, los auditores, sí. Las cuentas anuales, oye, a lo mejor también son falseadores y el sanchismo y todo esto. En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la sociedad a 31 de diciembre del 24, así como de sus resultados y flujos en efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y en particular con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. Mire, es la misma nota, la misma expresión que se viene utilizando desde la formulación de cuentas del año 2017, que obviamente se hizo en marzo del año 2018. Eso por una parte. Y por otra parte, fíjese, si las cuentas están falseadas, ¿por qué ningún tercero ha recurrido a los tribunales? Mire, lo que usted no puede hacer es, a partir de la divergencia en criterios interpretativos, imputar un delito. Porque creo que eso lo deciden los tribunales. Afortunadamente, en España los deciden los tribunales. Y yo creo que la diferencia de criterio dentro de un tema como el del IVA, pues hombre, puede ser una diferencia de criterio, pero la comisión de un delito es algo diferente, señoría. Muchas gracias. Muchas gracias. Se ajusta a los principios de objetividad, veracidad y credibilidad que deben presidir cualquier tipo de actuación en una televisión pública. Muchas gracias, señora Mejías. Mire, considero que sí. Si quiere, en la réplica le podré dar motivos suficientes por los que considero que esos criterios se están cumpliendo hoy en Radio Televisión Española. La última prueba, sin ir más lejos, la tuvimos hace 2 noches, cuando el señor Busadé vino a la noche en 24 horas y mientras que repartía bolígrafos y pulseras de Vox, tuvimos que recordarle por parte del conductor del programa que había difundido una noticia que no se ajustaba a la realidad en relación con el archivo, que antes lo ha comentado también el señor Mariscal, el archivo de la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. Por lo tanto, creo que nosotros podemos cometer errores, por supuesto, en una televisión que emite las 24 horas al día a través de 5 canales se pueden producir errores, pero creo que la intención de los trabajadores y trabajadoras del ente es sacar adelante una información escrupulosa con estos principios que usted citaba. Muchas gracias. Muchas gracias. Celebramos que por fin el señor Busadé haya sido invitado a la televisión pública. Lo agradezco desde aquí, a ver si hay suerte y invitan a algún que otro responsable de Vox con más frecuencia, tratándose de una televisión pública y de la tercera fuerza política nacional. ¿Qué medidas concretas piensa implementar Radio Televisión Española para garantizar la rigurosidad y evitar que episodios así se repitan en el futuro, especialmente en un contexto tan sensible políticamente? Lo que vamos a hacer es seguir trabajando en la misma línea. Hace apenas una semana hemos conocido el principal estudio que se realiza en Europa sobre cómo se consume la información en un conjunto de países, entre ellos España. Le hablo del Digital News Report, que lo elabora el Instituto de Periodismo de la Universidad de Oxford en colaboración con la Universidad de Navarra y que me imagino que a lo mejor puede haber tenido la oportunidad de leerlo. Según el nivel de confianza entre las grandes marcas de España, Radio Televisión Española, con un 48% de apoyo, está en la segunda posición, a solo 2 puntos de Antena 3, que está con el 50%. Después aparecen por debajo medios como Onda Cero, La Cadena SER, El País, La COPE, El Mundo o el ABC. Cuando se le pregunta a los encuestados por la televisión a la que acuden como fuente de verificación de informaciones falsas o engañosas, Radio Televisión Española y Antena 3, por ese orden, son las más mencionadas. Y el informe destaca, y este es un dato que creo que es especialmente relevante, que Radio Televisión Española está consolidando audiencias, especialmente en los segmentos de audiencia más joven. Es un informe que de verdad que le invito a que lea, está disponible en Internet, lo puede consultar.
Y también quiero destacarle, aunque luego lo haré, en relación con el informe de IMOP, la 1 ha mejorado en 8,5 puntos como el canal preferido para ver los informativos. Es la mejor evolución de las 4 grandes cadenas generalistas analizadas. A golpe de clic. Lo que maquillan en el telediario o en cualquiera de sus programas lo amplifican en forma de hilos en las redes sociales, adaptándolo al relato sanchista. En Radio Televisión Española repiten cualquier bulo gubernamental. Ahí queda el absurdo de la bomba Lapa, cuyo tuit y vídeo siguen publicados en las cuentas oficiales, donde acusaban a la UCO de querer matar a Sánchez, cuando en realidad era un guardia el que temía por su vida tras investigar al Partido Socialista. ¿Usted cree que la situación mejora cuando el sesgo se digitaliza y se multiplica en las redes sociales? No lo hace. Y cuando una institución pública habla como el gobierno, suena como el gobierno y tuitea como el gobierno, hombre, pues lo normal es que pensemos que ya no sirve al conjunto de los ciudadanos, sino solo a uno. Hoy aquí ha dicho en varias ocasiones que cuando nosotros gobernábamos controlamos Radio Televisión Española. ¿Quiere decir usted que ahora le pertenece y la controla Pedro Sánchez? Señor López, han convertido los perfiles institucionales de Radio Televisión Española en un muro ideológico donde solo se proyecta una visión, una consigna, una voz. Y no es la voz de la pluralidad ni la del servicio público, es la voz del poder, la voz de Moncloa. Y lo que los españoles vemos en cualquier perfil de las redes sociales oficiales de Radio Televisión Española es un espectáculo diario donde estas cuentas actúan como una extensión del gabinete de Pedro Sánchez, ya sea en forma de vídeos emocionales, etiquetas cuidadosamente alineadas con la agenda del Ejecutivo o silencios perfectamente elocuentes sobre lo que no interesa contar. Porque eso también es manipular, señor López, no solo lo que se dice, sino lo que se decide callar. Radio Televisión Española incumple así su mandato legal de objetividad, imparcialidad y neutralidad. Han convertido las redes de Radio Televisión Española en la teletienda institucional del Gobierno. Y las redes sociales de un medio público no son el terreno de juego de afinidades políticas, son o deberían de ser un espacio de información plural, comprometido con el servicio a la ciudadanía. Y si no es así, entonces es usted quien debe de dar las explicaciones, porque lo que está en juego no es un simple tuit o un post, es la credibilidad de toda una institución. Muchas gracias. Un segundo. Muchas gracias, señora Patricio. La verdad que me presume una capacidad de manipulación que le reconozco que no tengo. O sea, soy mucho más limitado y mucho más básico que toda esa capacidad de manipulación sobre hashtag, etcétera, que me reconoce. Mire, las redes de televisión española antes estaban prácticamente apagadas. ¿Y por qué estaban prácticamente apagadas? Por una razón muy sencilla, porque en televisión española no había debate político y ahora hay debate político en televisión española. Y esto es lo que a ustedes les preocupa, que antes no se ponían hilos ni tweets con el enfrentamiento, la discusión entre distintas posturas ideológicas, y ahora sí, o me va a decir, señora Patricio, que las intervenciones del señor Pablo Iglesias, por ejemplo, o de la señora Belarra son a favor del gobierno. También están en los hilos. Porque es que parece que solamente salen cosas a favor del gobierno, y esto usted sabe que no es cierto. Pero le digo una cosa, lo que le ha pasado con las redes es esto: hasta hace poco el debate político estaba excluido de la agenda de Radio Televisión Española. Es cierto, porque no había espacios de debate político y ahora los hay. Está La Hora, está Mañaneros, está Malas Lenguas y otros programas que tenemos. Y le digo una cosa para terminar. Mire, ¿cómo se han activado las cuentas de Radio Televisión Española? En los últimos 6 meses, ¿vale? Tenemos en total 148 perfiles activos, no solamente en Twitter, en TikTok, en las distintas plataformas. Se han realizado 196.000 publicaciones. ¿Usted cree de verdad que hemos estado pendientes de que cada una de esas publicaciones sean manipulaciones al servicio del gobierno? ¿De verdad usted nos presupone esa capacidad? Si es así, de verdad yo tengo que sacarle del error. No es así. Lo que les preocupa sinceramente, señoría, es que el debate político ha crecido en Televisión Española. Muchas gracias. Señor López, ha mentido. Los consejeros a propuesta del Partido Popular se abstuvieron de las cuentas por culpa del IVA. Así que ruego que rectifique esa afirmación. Y doy por formulada la pregunta.
rectifico. Mire, no rectifico porque yo no me he hablado a la votación en el seno del Consejo de Administración, que es la formulación de cuentas. La formulación de cuentas es un hecho debido por la ley a los administradores de la sociedad. Lo que establece la ley de sociedades de capital es que esos mismos administradores pueden impugnar la formulación, pueden impugnar la aprobación, y no lo hicieron. La impugnación de la aprobación que la realiza la Junta se tiene que hacer una vez aprobada. Muchas gracias. Señora Cruz Guzmán. Digo era porque los 7 años nos están pareciendo 7 veces 7 a los españoles. Esta definición se ha borrado de la RAE. El presidente no es responsable de los casos de corrupción que acorralan al gobierno y a su partido. El señor Puente no es responsable del caos. Perdón. Sí, no sé. Disculpen. Decía que en la era Sánchez, digo era porque estos 7 años nos están pareciendo 7 veces 7 a los españoles. Esta definición se ha borrado de la RAE. El presidente no es responsable de los casos de corrupción que le acorralan a él y a su gobierno. El señor Puente no es responsable del caos de los trenes. Red Eléctrica no es responsable de los apagones. Y usted, señor López, tampoco se hace responsable del fracaso de su programa estrella, por mucho que hoy lo diga aquí. Aquel que comenzó con una campaña de comunicación inédita en la televisión pública ha sido un fracaso. Mire, yo, como es una cantidad de cosas que mezclan cuestiones políticas, cuestiones profesionales, y yo no voy a entrar en las cuestiones políticas, mire, yo lo que no sé es qué consiguen ustedes tratando de echar por tierra el buen trabajo que se está haciendo en Televisión Española y que reconoce cualquiera que sabe de televisión en este país. Eso para empezar. ¿Qué consiguen ustedes? Nada. Mire, si alguna vez gobiernan, ustedes no van a recibir una tele en ruinas. Van a recibir una tele mejor posicionada, una tele con más audiencia que la que ustedes dejaron. Mire, yo creo, sinceramente, se lo digo, señora Guzmán, desde el afecto parlamentario, ¿no? Yo creo que a ustedes les preocupa que Televisión Española vaya bien. A mí me preocupa que vaya mal. Y por lo tanto, creo que en esta, oda que ha hecho a la responsabilidad, podríamos extenderla también a algunas televisiones autonómicas que en este mes van a marcar sus mínimos de audiencia. Algunas televisiones autonómicas con graves denuncias por manipulación por parte de los profesionales y que van a cerrar y que han perdido ya o han dejado de ser la referencia de televisión pública en su comunidad autónoma. Disculpe. Gracias, presidente. Señor López, más allá de satisfacer las exigencias de Junts per Catalunya dentro del marco del acuerdo de legislatura de Pedro Sánchez, del acuerdo de investidura del señor Pedro Sánchez, ¿qué objetivos persigue usted con la creación del nuevo canal de Televisión Española de Cataluña íntegramente en catalán? Mire, yo creo que la emisión en catalán por parte de Televisión Española, algo que no es nuevo, que se viene realizando desde hace muchos años, supone dos cosas importantes para el sector en Cataluña, para el sector audiovisual en conjunto en Cataluña. En primer lugar, la existencia de una alternativa. Yo creo que usted estará de acuerdo en que el Estado refuerce su presencia en Cataluña y que la Corporación Estatal de Radio y Televisión disponga de un canal emitido íntegramente en la lengua propia de Cataluña, que es el catalán. Yo creo que esto es algo que debemos celebrar. Ustedes también lo celebraron porque no se opusieron en el Consejo de Administración a que sacáramos adelante este proyecto. Me parece importante y se lo agradezco porque creo que en ese caso tuvieron altura de miras en relación con lo que supone este canal. Y por otra parte supone una oferta alternativa a la ciudadanía que creo que tiene derecho a poder escoger entre distintas ofertas de emisión en lengua catalana. Muchas gracias. Diría, señor presidente, que sean ustedes capaces de fomentar el pluralismo, defender el pluralismo, sin negar también la pluralidad de Cataluña y la unidad de España. Y el tono en el que lo ha hecho. Mire, Televisión Española fue la primera televisión que emitió en catalán en Cataluña. Creo que esto hay que ponerlo en valor. Actualmente tenemos 5 canales de televisión que emiten íntegramente en castellano y creo que la existencia de un canal que emita en catalán
esto no supone entregarse a las fauces del independentismo. Mire, no supone, como ustedes saben, yo soy de Málaga, tengo un amplio pedigrí como independentista irredento, pero es que esta idea no fue mía, fue de Pilar Miró, una persona a la que yo admiro bastante, la verdad. Pilar Miró ya tuvo la idea en su época de hacer un canal de la corporación en catalán para Cataluña, y en aquel momento no lo pudo hacer porque las frecuencias que se le iban a atribuir se le dieron a la corporación para montar el canal 33 famoso que usted recordará porque usted es catalán. Por lo tanto, mire, yo lo veo como algo positivo y creo que es bueno que el Estado normalice a nivel de la creación de un canal que va a ir emitiendo progresivamente en catalán, normalice su presencia en Cataluña. Creo que es algo bueno y que por lo tanto creo que hay que esperar a verlo para sacar cualquier conclusión al respecto, porque he leído también en algunos confidenciales y en algunos medios digitales cuestiones que no son ciertas y no obedecen a la realidad. Por lo tanto, le pido que como vamos a empezar a emitir a partir de septiembre, que usted me dé su opinión y que corrijamos todo aquello que sea necesario corregir. Muchas gracias. Voy a leer el listado enorme de todo lo que ha comprado usted desde que es presidente de la corporación, pero el total asciende a 195 millones de euros gastados en la compra de derechos deportivos. Por lo tanto, yo no le puedo pedir más medios, pero sí que hace falta algo más de verdad para Teledeporte, porque en la actualidad es un canal zombie. Así que dígame, señor López, ¿qué hacemos? ¿Lo mantenemos como zombie o lo revivimos? Muchas gracias. Señora Azpitarte, una pequeña matización antes de ir al fondo del asunto. Mire, yo no soy gobierno, pero respeto al gobierno de España y también respeto a la oposición. Yo soy un profesional que intenta dejar una tele y una radio pública mejor de la que encontró hace unos meses. Eso por un lado. Le agradezco también una cosa al Grupo Popular en su conjunto, que es que filtren las preguntas que me van a hacer y la orientación a distintos medios digitales antes de que yo venga aquí, porque eso me ayuda bastante luego a preparar las respuestas, y creo que esta mañana me he encontrado con esta pregunta, tal y como usted la ha expuesto, en un medio digital y bueno, lo agradezco porque siempre ayuda. Mire, el canal no va a desaparecer. Pero si usted se coge, que la tengo aquí delante, que me la saqué ayer, la tabla de audiencias media de Teledeporte, he cogido desde el año 2009, o sea, he tirado bastante para atrás. Hasta acá, las audiencias vienen siendo similares prácticamente todos los años, 07, 05, 06, 07, 09, 07, es decir, es un canal, evidentemente yo no me gusta utilizar la expresión zombie porque creo que es una expresión peyorativa, pero sí es un canal que obviamente necesita una reformulación completa. Hace el lunes, creo recordar, o el martes, ahora no recuerdo muy bien, se cerró el plazo para poder presentarse a las 2 plazas que he creado para la dirección, para la reforma del canal de Teledeporte, la de directora de Teledeporte y la dirección adjunta de Teledeporte. Tengo que decirles que hay muy buenas candidaturas que se han presentado, estoy muy contento con el nivel, tanto interno como externo, y espero que una vez que se lleven a cabo los trámites correspondientes podamos llevar a cabo una redefinición del canal. Una redefinición del canal, y apuro con esto el poco tiempo que me queda, que creo, y esto usted que se ha dedicado al deporte estará conmigo, en que necesitamos más contenidos de producción propia. No podemos hacer depender el canal única y exclusivamente de unas retransmisiones que no pueden llenar las 24 horas de una parrilla, y espero, por lo tanto, que las personas que asuman la dirección a partir de este momento puedan llevar a cabo estos cambios dentro del canal para que sea y para que siga siendo pues un referente dentro de la televisión pública con más de 30 años ya de historia. Muchas gracias. Muchas gracias. Señorías, hay cosas en una democracia que se precie que sencillamente no se pueden tolerar. Mire, nuestra radiotelevisión española no solamente es un medio de comunicación, sino que es un claro símbolo que debería dar y ser la voz y la imagen de todos los españoles. Y así, lógicamente, un pilar para nuestra democracia, donde tiene que ser un ejemplo tanto de transparencia como de neutralidad. Y, por lo tanto, para acceder a ella tendrá que ser por mérito, por supuesto, a través de la legalidad y, cómo no,
demostrar capacidad. Lo que hemos visto en las últimas oposiciones a Radio Televisión Española es un auténtico cúmulo de despropósitos, de dislates, de disparates absolutamente inaceptables. Mire, empezamos con las filtraciones. Parece ser que lo que claramente llamamos amaños por parte, parece ser, de algunos miembros de UGT, y hoy en día tenemos una sentencia del Tribunal Supremo donde nos dice que se está dañando severamente a las personas que a mí no me gusta llamar con discapacidad, sino con capacidades diferentes, porque ya quisieran algunos trabajadores normales tener el cero absentismo que tienen las personas con discapacidad o capacidades diferentes. Mire, en este momento se rompe con esto el principio clarísimamente de igualdad. ¿Y de quiénes? De los más vulnerables. Y permítanme, señorías, y usted, señor López, que hable hoy de desigualdad, porque hemos asistido esta mañana a la mayor degradación de la democracia, lo que es alarmante y vergonzante. Alarmante lo dicen la inmensa mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales, y vergonzante no lo digo yo, lo dice Felipe González. Mire, tenemos aquí el mismo modus operandi en Radio Televisión Española que en el resto del desgobierno que nos asiste en este momento. El desgobierno. Sánchez adelanta ayer la sentencia. ¿Y cómo es posible eso? ¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso, depende de quién depende el Tribunal Constitucional, pues de Pumpido. Y en Radio Televisión Española se filtran las preguntas de Radio Televisión Española por parte presuntamente de unos miembros de IGT. ¿Y cómo es posible eso? Porque llegaron a una negociación que llaman ustedes, que yo llamo apaño, para retirar determinados recursos y aprobar unas determinadas bases. Por lo tanto, esto nos da con el desgobierno que rompe la igualdad entre todos los españoles, con el principio de amnistía hoy, y la que significa yo te perdono tu corrupción mientras tú me sujetas el sillón. Y además la desigualdad con los más vulnerables, que eso es al más puro estilo sanchista. Por lo tanto, ante tanto esperpento, termino ya como empecé. Demos voz, señor presidente, señor López, desde Radio Televisión Española. Demos voz a los españoles, voz e imagen, pongan el foco, den el altavoz a muchos millones de españoles que estamos ante tal esperpento pidiendo elecciones ya por la justicia, la igualdad y la dignidad de España. Muchas gracias, presidente. Estoy de acuerdo con usted. A mí el término discapacitados también es un término que no me gusta, que me parece, aunque sea una evolución respecto a otros que teníamos, pero la expresión de capacidades diferentes me parece mucho más apropiada. Y en relación con la pregunta, le digo, hay una cierta desinformación en lo que se está diciendo respecto al cupo del 7% de las plazas. Yo le puedo asegurar que Televisión Española va a cubrir, obviamente, con ese 7% de plazas para personas con capacidades diferentes. Pero mire, usted ha mezclado aquí otros dos temas que tengo que hacer una pequeña mención porque me afectan desde un punto de vista profesional. Yo he hecho lo que debía para perseguir la filtración de las oposiciones, que es llevar a Radio Televisión Española a personarse al juzgado a través de la abogacía. Y obviamente tengo conocimiento a través de la abogacía del Estado de todo lo que se está actuando dentro de ese procedimiento, y cuando su señoría lo estime oportuno, pues se hará lo que se tenga que hacer dentro de ese procedimiento. Y en segundo lugar, he hecho, o estamos haciendo, algo que me parece más importante y que lo que no entiendo es por qué no se ha hecho antes, que es cambiar el modelo de tribunales de las oposiciones en Radio Televisión Española. Como usted sabe, el modelo de tribunales está dentro del convenio, no es una facultad que tenga la dirección de la empresa. Y estamos ahora mismo en una negociación con todos los sindicatos para modificarlo. ¿Por qué? Pues porque, ya lo he dicho aquí otras veces, estoy convencido que no podemos ir a una nueva convocatoria en las mismas condiciones en las que se ha ido en esta convocatoria anterior. En cuanto al acceso por mérito, mire, señora Serrano, vamos a ver, le he dicho antes, 70 contratos convertidos en indefinidos no fijos por los tribunales o por resoluciones administrativas, de los que se hicieron durante la anterior gestión del Partido Popular en Radio Televisión Española. Quiero decir, esto hay que ponerlo también sobre la mesa. Yo no digo nada sobre este tema, yo simplemente estoy diciendo que a día de hoy esto no se está produciendo en Radio Televisión Española y que estamos tomando todas las medidas para que no se produzca. Muchas gracias. Ha estado hundido en audiencias, lapidado por la crítica y además es un derroche. No hemos de olvidar que Radio Televisión Española tiene una deuda millonaria con la agencia tributaria y usted ha tirado a la papelera 6 millones de euros en un programa que ha sido un auténtico engendro y que empezó
recortando los espacios de los servicios informativos, con una promoción hasta en el fútbol, acaparando espacios físicos contra lo que decidían o querían los trabajadores, con una crítica importantísima del Consejo de Administrativo porque mermaba la credibilidad de la televisión española y lesionaba su imagen de marca. Los sindicatos, extrabajadores, 130 profesionales hablaron de telebasura, absurdo, chabacano, contrario a los principios básicos de servicio público. Y usted este programa lo puso, lo mantuvo, lo defendió y luego lo hundió. ¿Va usted a poner de los 200.000 euros que gana y de su bolsillo los 6 millones de euros que nos ha costado? Muchas gracias. Yo en este tema no sé por qué recurren a lo que yo llamo la autolesión, a autolesionarse. Vamos a ver, señoría, yo no sé por qué ustedes elevan a categoría política lo que son decisiones profesionales. Como estoy en el ITUMAS y hablamos de dinero, mire, diario Vox Populi, que antes me han criticado porque saqué Infolibre, ahora saco Vox Populi. Año 2017, los fracasos más caros de Televisión Española, 85 millones de euros en programas que no cumplieron su objetivo de audiencia. Diario Vox Populi, el fiasco del programa de Herrera, más de 2.500 euros minutos para una audiencia residual. Más actual, Moncloa.com. El PP fracasa en su intento de convertir a Miguel Lago en el broncano de la derecha, Telemadrid y Televisión de Galicia. Entonces, vamos a ver, señoría, yo no critico a mis predecesores, porque son decisiones profesionales. Y como le he dicho al principio, unas veces se acierta y otras veces nos equivocamos. Y la tele es algo muy complicado y muy difícil. Y yo, ¿sabe lo que no voy a hacer, señoría? Que antes sí se hacía en Televisión Española, algún director de Televisión Española de época pasada, echarle la culpa del fracaso al medidor de audiencia. No, así yo no le voy a echar la culpa, porque eso está en las declaraciones que se realizaban durante los años 15, 16 y 17, que es poner en duda al árbitro. Y yo no voy a poner en duda al árbitro. A lo que funciona, para adelante, y a lo que no funciona, pues elimina, señoría. Muchas gracias. Que usted no va a poner de su bolsillo los 6 millones de euros que ha tirado la papelera con este programa, a pesar de que dice que asume su responsabilidad. Información no fiable, no fiable. ¿Sabe lo que le digo? Lo que tiene que hacer, decirle al presidente Sánchez cuando hable usted con él, que dimita, que se vaya y que convoque elecciones, porque estamos hartos de él y de sus manipulaciones. Muchas gracias. Telepública mejor que la recibí. Mire, le voy a dar un dato. En el año 2011, la 1 de Televisión Española terminó en un 14,5% de cuota. Ese año ustedes ganaron las elecciones generales. Cuando abandonaron el gobierno, en el año 2018, Televisión Española, la 1, estaba en un 10,5%. Perdieron 4 puntos de audiencia. Mire, señoría, en el año 2022, cuando yo me incorporé a Televisión Española, en agosto se marcó el mínimo, con un 8% de cuota. Este mes estamos en el 10,8%, una subida de 2,8 puntos de audiencia. Y le voy a decir una cosa, señora Riolobos, cuando tenga la liquidación de lo que ha costado a la familia de la tele, la voy a traer aquí. Le voy a pedir que por favor rectifique la fecha. Le voy a pedir que rectifique la cifra que ha dado porque no es cierta. Muchas gracias. En un tiempo marcado por el exceso de ruido, por la manipulación informativa, sobre todo en redes, y los discursos polarizados, la alfabetización mediática e informacional ya no es un lujo educativo, ni siquiera una aspiración pedagógica, es una necesidad democrática, una obligación institucional. Y Radio Televisión Española, como medio público, tiene la responsabilidad, y me gustaría creer también que la oportunidad, de liderar esta tarea. Porque hoy la desinformación no es un concepto abstracto ni lejano. Según el último Eurobarómetro sobre juventud, casi 8 de cada 10 jóvenes europeos se declaran víctimas de la desinformación. Esto no solo empobrece el debate público, sino que condiciona el acceso libre a la información, deteriora la calidad democrática y afecta directamente al modo en el que las nuevas generaciones se relacionan con la política, con la verdad y en general con el mundo.
Sabemos que Radio Televisión Española ha dado pasos importantes, como la colaboración con universidades en el marco de sus cátedras o el reciente impulso de iniciativas académicas y divulgativas como el ciclo de seminarios coordinado por la Universidad Jaume I. También valoramos la creación de un canal específico en TikTok para combatir la desinformación dirigida a los y las jóvenes y programas como Malas Lenguas que incorporan una lectura crítica de los discursos mediáticos. Todo ello, señor López, va en la buena dirección, pero no basta con iniciativas aisladas. Debe ser un compromiso y una actuación estructural, porque alfabetizar en medios es formar una ciudadanía crítica, es proteger nuestra democracia y por eso el Plan de Acción por la Democracia de la Comisión Europea, que inspira muchas de nuestras políticas, lo señala claramente. Hay que movilizar medios públicos para promover la alfabetización mediática como herramienta contra la desinformación. Y en este contexto quisiera preguntarle en qué medida está trabajando Radio Televisión Española en favor de la alfabetización mediática e informacional de la ciudadanía, especialmente, me gustaría saber, entre la población joven. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Somalo. Efectivamente es muy importante el papel de Radio Televisión Española dentro de este contexto de la lucha contra la desinformación y también a favor de la alfabetización digital y la reducción de la brecha digital que se produce en nuestro país, ¿no? En el informe del que he hablado anteriormente, en el informe de IMOP, hay una referencia que a mí me parece muy interesante en un atributo que se le hace a Televisión Española, en concreto a la 1, dice que es la cadena que hace país. Esto me parece que supone una responsabilidad adicional en relación con el papel que tenemos que jugar dentro del sector audiovisual y, como digo, una vez que se ha generado ese sentimiento que ninguna otra cadena ha conseguido generar. Bajo este prisma hemos tenido conversaciones con la Administración para buscar espacios de colaboración que dentro fundamentalmente de la responsabilidad y el ámbito de competencias que tenemos cada parte en el combate contra la desinformación, vamos a anunciar próximamente el desarrollo de políticas conjuntas en el impulso de los derechos individuales y colectivos que tienen los españoles en relación con la información y con la alfabetización mediática. Espero, después del verano, creo que esta es la última comisión que tenemos antes del periodo estival, que se las pueda concretar. Hacerlo desde el compromiso también de mejorar la alfabetización mediática e informacional es un reto bastante notable. En ese compromiso, como usted comentaba, hemos puesto en marcha un programa como Malas Lenguas que establece unos marcos diferentes a los que habitualmente se producen dentro de los medios de comunicación de nuestro país, o el reforzamiento que hemos hecho también dentro del equipo de Verifica RTVE y su integración en los distintos programas de la cadena. No quiero terminar sin hacer una referencia también al tema de la alfabetización digital, que me parece muy importante porque hablamos siempre de luchar contra la desinformación, pero ese gap tecnológico, ese gap digital que sigue existiendo en nuestra sociedad es muy importante y Televisión Española tiene ahí un papel clave. En este sentido, quiero comunicarles que dentro del programa de Generación D vamos a sacar en los próximos días una nueva convocatoria pública dotada con más de 1.200.000 euros para favorecer la generación de contenidos que ayuden a reducir la brecha digital en nuestro país. Muchas gracias. Mire, voy a empezar por lo último, el tema de Radio Nacional de España. Sí le puedo decir que en los próximos días vamos a anunciar una reestructuración muy amplia de la programación de Radio 1, de Radio Nacional de España, y como le digo, los cambios los haremos públicos en los próximos días y será la temporada que comience a partir del mes de septiembre. Como imaginarán, no es posible resumir un estudio que tiene más de 300 páginas en 2 minutos de tiempo que me quedan. Vamos a hacer una sesión en Televisión Española con el proveedor del estudio, que es IMOP. Tengo que aclarar que este estudio es un estudio que se viene realizando en Televisión Española desde hace muchísimos años, que no es un invento de esta presidencia, es un estudio creo que bastante sólido, con más de 2.000 entrevistas, y quería aprovechar para que todos aquellos de ustedes que quieran participar en esa sesión de trabajo con el proveedor, que en este caso es IMOP, me lo digan y el día que vayamos a celebrar la reunión puedan asistir y plantearle las preguntas. Lo más significativo de este estudio, usted ha mencionado algunas de las cosas que plantea, es el gran
aumento de la categoría de la cadena que más ha mejorado. Hasta ahora era algo incipiente, ¿no? Un 11,7% consideraba que la 1 estaba mejorando. Ahora ya es prácticamente un 35%, siendo los jóvenes de hasta los 30 años los que más creen que la cadena ha mejorado en el último año. Concretamente, el 70% de los jóvenes de menos de 30 años consideran que la 1 es la cadena que más ha mejorado. La 1 mejora en todos los atributos por los que se pregunta y alcanza los mejores resultados de imagen en los últimos 10 años. Respecto a los informativos diarios, la 1, por primera vez en muchos años, ha visto mejorar su imagen, superando a Antena 3 en informativos más completos, con información más amplia y rigurosa, o también en el atributo relativo a ofrecer mayor diversidad y puntos de vista. A la pregunta ¿cuál es el canal preferido para ver los informativos? Antena 3 lidera con el 29,3%, seguida de la 1 con el 28,2%, y por detrás quedan los informativos de Telecinco con un 9,7%. Respecto a la imagen de la 2, la percepción de mejora también es muy importante, el 41,8% valora los cambios que se están produciendo en la cadena. Muchas gracias. Muchas gracias. López, entre las múltiples apuestas de programación que usted impulsó durante estos meses con el objeto de conectar Televisión Española con una mayoría social amplia, estuvo sin duda la familia de la tele. Era, hay que reconocerlo, una apuesta arriesgada que además podía suscitar críticas desde determinados ámbitos, digamos, elitistas, que la pudieran considerar poco adecuada para una cadena pública. No era nuestro caso, en la medida que compartimos su objetivo de atender a una audiencia diversa y plural y hacerlo con una vocación de liderazgo, mal que les pese a los que querrían una cadena minorizada y no competitiva. En este caso, sin embargo, la propuesta no ha funcionado, al contrario del resto de cambios que sin duda han vuelto a poner a Televisión Española en unas magníficas condiciones para competir por el liderazgo. Usted anunció en la pasada comisión que si constataba que la tendencia negativa en la audiencia no remontaba, cancelaría el programa como ha sido. No me cabe duda de la alegría con la que el Partido Popular o Vox habrán recibido la noticia, dado que parece que están aquí más para defender a la competencia, pero no podemos obviar que este tipo de situaciones es normal y frecuente en todas las cadenas y en absoluto empaña el magnífico desempeño que Televisión Española está teniendo este semestre. En todo caso, nos gustaría que valorara qué razones cree que pueden haber influido en este, sin duda, fracaso puntual y qué valoración hace al final del balance de esta experiencia. Gracias. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Sarriá. Mire, hace unos días un profesional de la televisión a quienes ustedes conocen y que ahora en breve vuelve a Televisión Española, como Ramón García, decía en el programa que tiene en Castilla-La Mancha Media, decía algo así como que de todos los programas y series que se estrenan en televisión, aproximadamente el 87% de ellos no funcionan. Yo no creo que sean tantos. Las revistas especializadas lo suelen establecer en torno al 60-70% de los estrenos que se realizan cada año no terminan cuajando en la televisión. Y en la familia de la tele es uno de ellos. ¿Qué balance hago de la emisión? Pues mire, le puedo decir que lo hemos intentado y que el programa no ha funcionado. Y yo asumo la responsabilidad profesional de las dos cosas, de haberlo intentado y de que no haya funcionado. Pero sobre todo asumo la responsabilidad profesional de haberlo intentado, porque el problema es que hay mucha gente interesada en que no lo intentemos. Y yo no vine aquí para no intentarlo, vine para intentarlo
y tratar de acertar. Y cuando no acierto o cuando no acertamos, porque esto son decisiones también que consulto con mi equipo, pues obviamente tomamos las medidas adecuadas y procuramos realizar los cambios de la manera más rápida que se pueden hacer. Debo recordarles que de los 4 programas, 4 que hemos puesto en marcha entre los meses de abril y mayo, no ha funcionado uno. Ha funcionado Futuro Imperfecto de Buenafuente, ha funcionado Malas Lenguas y ha funcionado Mañaneros 360. Concretamente, Mañaneros 360 empieza a liderar ya las mañanas de la televisión, Futuro Imperfecto está liderando su franja de emisión y en cuanto al crecimiento de Malas Lenguas en la 2, pues ha sido estratosférico en relación con la cuota media de la 2. Pero también podemos hablar de otros programas que hemos ido poniendo en marcha, digamos, en mi anterior vida en Televisión Española, como por ejemplo The Floor, Late Show, Cifras y Letras o La Hora de la 1, que alcanzó hace un par de días el 20% de cuota en la mañana. Y yo agradezco mucho las críticas, de verdad, porque creo que de las críticas se aprende. Y ha habido críticas que han estado muy bien orientadas, que las he podido leer en prensa. Lo que no, digamos, asumo es el supremacismo cultural que algunos han querido imponer para la televisión pública. Muchas gracias. Señor presidente, en un momento de guerra cultural, de campaña contra el dominio público de las derechas, de deslegitimación y ataque al servicio público radiotelevisivo, con jornadas incluso filofascistas contra la radiotelevisión, pensar la relación cultura y política creo que es de obligado cumplimiento. Es una cuestión de política cultural, tiene que ver con las prestaciones que se dan a la ciudadanía y evidentemente también con algunos debates que hemos tenido en esta comisión recientemente, por ejemplo, sobre el papel de la UER y el Festival de Eurovisión, que es un parteaguas que ha de servir de brújula y cambio de sentido en la orientación institucional de la TED de todos. Esto es bastante importante. De todos los intentos que hemos hecho, o he hecho yo a lo largo de mi carrera, de recuperar formatos nostálgicos, la mayoría de ellos, salvo el Grand Prix, tengo que reconocerlo, han fracasado. Me dice que los jóvenes no se reconocen en la pequeña pantalla, pues será en otras pantallas, porque en Televisión Española sí, somos líderes en el target juvenil, somos líderes en ese target juvenil desde comienzos de este año y estamos atrayendo público juvenil a la pantalla de Televisión Española, a la pantalla de la 1 y a la pantalla de la 2. Por lo tanto, entiendo que eso se está produciendo en otras cadenas, pero nosotros, como Televisión Pública, estamos haciendo nuestro trabajo. Por lo que se refiere a la pregunta que me hacían con el tema del Benidorm Fest, es verdad, yo anuncié aquí una serie de cambios, como era la entrega de un premio de 150.000 euros para los ganadores del certamen y hemos publicado las bases del concurso que han supuesto una cierta reforma en relación con el sistema de votación, particularmente la vuelta del voto demoscópico, de tal forma que el 50% corresponderá al jurado profesional, el 25% al televoto de las llamadas por teléfono, SMS y RTV Play y el 25% restante recaerá en el jurado demoscópico. Hay otro cambio significativo también que no lo he visto reflejado en los medios de comunicación y es el que se refiere a que los rendimientos de los derechos editoriales del tema ganador volverán a ser en su totalidad para el autor, para la autoría. Y queda en este momento el nombramiento de una nueva dirección artística dentro del Benidorm Fest. En este sentido, sí le puedo comunicar que Radio Televisión Española ya ha cerrado un acuerdo con Sergio Jaén y su equipo para que asuma la dirección artística del festival. Sergio Jaén, a sus 23 años, se ha convertido en un referente de la escenografía en Eurovisión. En 2024 fue el encargado de la puesta en escena de Irlanda y este año pasado, esta edición pasada, 2025, ha sido el encargado de la puesta en escena de la ganadora de la edición, que ha sido Austria. Y por último, con esto concluyo, también me permito indicarle que este año el Benidorm Fest, cuyo convenio firmaremos próximamente, se va a celebrar del 10 al 14 de febrero en Benidorm. Muchas gracias. Lingüística y el derecho de los ciudadanos a ser informados y entretenidos en su lengua propia también. Y ahora la pregunta concreta es, ¿cómo valora que la presencia del catalán en los canales de Radio y Televisión Española en las Illes Baleares y el País Valencià se limite prácticamente a los informativos diarios?
y si considera que este nivel de presencia es suficiente para cumplir con la función de servicio público y de promoción de la diversidad lingüística que debe asumir Radio Televisión Española, si es que es una televisión realmente de todos y de todas. Así que le volvemos a preguntar una vez más con insistencia: ¿el nuevo canal catalán de Radio Televisión Española podrá verse en las Illes Baleares del País Valencià? Gracias. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos. Muchas gracias, señor Salvador, por su pregunta. Mire, desde hace muchos años, no es algo que venga sucediendo ahora, en los centros territoriales, cuando no son centros de producción, que en este caso únicamente disponemos de 2 centros de producción, tanto el de Canarias como el de Cataluña, la programación suele centrarse fundamentalmente, y dado a lo reducido de la plantilla y de los medios, en los informativos diarios. En relación con la Comunidad Valenciana, recientemente en mi última comparecencia aquí, avancé la intención de convertir el centro territorial de la Comunidad Valenciana en un centro de producción para precisamente poder dotarle de más recursos técnicos y por lo tanto también de más recursos humanos de cara a la generación de un mayor número de horas de emisión en la lengua propia de la Comunidad Valenciana. Actualmente la conducción de los informativos territoriales se realiza en esa lengua propia y el resultado de la proporción final del contenido en las 2 lenguas, tanto en castellano como en valenciano, quedaría más o menos, si hacemos una media, en un 60% de contenido en valenciano y en un 40% en castellano. Pero, como le digo, teniendo en cuenta fundamentalmente que la emisión en este momento se reduce a los informativos territoriales en la televisión. Si continuamos adelante con el proyecto que tenemos para transformar el centro territorial en un centro de producción, pues obviamente ampliaremos de manera progresiva la programación que podamos hacer en la lengua propia de la Comunidad Valenciana. Por lo que se refiere al centro territorial de las Islas Baleares, el 100% de la producción informativa se realiza íntegramente en catalán. En Televisión Española, las 2 emisiones del informativo balear se realizan en catalán, y en Radio Nacional de España todos los informativos territoriales se realizan también en catalán. Nosotros, lo he dicho aquí desde que llega a la presidencia de Radio Televisión Española, somos conscientes de la obligación que tenemos con el plurilingüismo, pero también quiero trasladarles a todos ustedes una pequeña obligación por su parte, que es la de aprobar un marco jurídico nuevo para Radio Televisión Española, que podamos disponer de un mandato marco actualizado donde quede de manera clara cuáles son estas obligaciones de cara a negociar posteriormente un contrato o programa que asegure la suficiente financiación para poder llevar a cabo todos estos compromisos. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Salvador. Sí, pues nos gusta lo que dice, espero que se cumpla el compromiso en cuanto a lo que nos pide. Pues aquí está la representación de la Cámara y que la gente se moje, ¿no? Nosotros creemos que incluso, ya no desde una óptica de un partido soberanista, que queremos en la soberanía de nuestro país, sino desde una óptica incluso de los que defienden una otra España es posible, creemos que es importantísimo pues entender esto como una cosa normal. Y que en el 2025 es una pena que tengamos aún de hacer estas peticiones cuando tenían de ser peticiones ya tremendamente asumidas, y además hoy en día tecnológicamente, con todas las posibilidades que hay y con todos los canales que hay, defender una lengua que, si hay alguna lengua en este momento que tenga cierto peligro de existencia, no es el castellano. No es el castellano. Entonces, yo también pido al resto de la Cámara que en ese sentido pues que haya una sensibilidad mayor por la diversidad cultural y lingüística. Creemos que en el 2025 es una obligación de cualquier demócrata y de cualquier persona de bien. Muchas gracias. Thank you.